La bofetada fue tan rápida que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando, haciéndose añicos en el elegante suelo del salón de baile ante la mirada atónita de 130 invitados. Me ardía la mejilla, pero el dolor en el pecho era mucho peor. Juliet, mi nuera, me acababa de abofetear el día de su boda porque me negué a darle las llaves de mi apartamento. Eso te pasa por ser tan egoísta, me gritó delante de todos. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió para ayudarme mientras me agachaba, temblando, a recoger mis gafas rotas. Algunos invitados apartaron la mirada, incómodos. Otros cuchicheaban entre ellos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a defender a la pobre suegra, que acababa de ser humillada públicamente. Mi hijo Ethan se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo como si yo fuera invisible. Ya no eres bienvenida aquí, continuó Juliet, alisándose el impecable vestido de novia. Ethan y yo necesitamos privacidad para empezar nuestra nueva vida. Tu apartamento sería perfecto mientras buscamos algo mejor. Sus palabras fueron puro veneno. Durante meses, había soportado sus comentarios condescendientes sobre mi ropa gastada, mi viejo coche, mi vida sencilla. Pero esto había cruzado una línea que jamás debía haber tocado. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en mí, como dagas afiladas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Aquella bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años, había mantenido un perfil bajo, viviendo con humildad y discreción. Tenía secretos que nadie, ni siquiera mi propio hijo, conocía. Los recuerdos de los últimos meses comenzaron a inundar mi mente mientras caminaba lentamente hacia la salida. Recordé cuando Juliet vino a mi apartamento por primera vez hace 2 años. Su rostro se ensombreció al ver mi modesta casa, mis muebles viejos, mi pequeña cocina. ¿En serio? ¿Aquí vive la madre de Ethan? Le preguntó, con la voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Desde ese momento, cada visita se había convertido en una tortura silenciosa. Aura, deberías mudarte a un lugar más pequeño, me había dicho hacía 3 meses durante una cena familiar. A tu edad, no puedes mantener un apartamento tan grande. Además, Ethan y yo estamos pensando en tener hijos pronto. Necesitaremos más espacio. Su sonrisa fingida no engañó a nadie, excepto a mi hijo, que parecía perder su personalidad cada vez que ella hablaba, actuando como una marioneta. Las humillaciones habían ido en aumento. Primero fueron los comentarios sobre mi ropa. Aurora, ¿no tienes nada más moderno que ponerte? Luego fue sobre mi coche. Ese coche es muy viejo. Es peligroso que lo conduzcas. Después fue sobre mi trabajo a tiempo parcial en la floristería del barrio. No entiendo por qué una mujer de tu edad sigue trabajando en lugar de descansar. Cada frase era como una pequeña daga envenenada que apuñalaba mi autoestima. Me llamo Aurora Hughes. Tengo 68 años y toda mi vida he sido una mujer que prefiere la discreción a la ostentación. Trabajo en una pequeña floristería 3 días a la semana. Conduzco un coche de 10 años. Compro mi ropa en tiendas de descuento. Para el mundo exterior, especialmente para Juliet, soy simplemente una viuda de clase media que vive con una pensión fija. Pero esa es precisamente la imagen que he cultivado con esmero durante décadas. Lo que ninguna de esas personas que me miraban con lástima sabía era que mi vida había sido completamente diferente antes de que mi esposo falleciera. Mi esposo, Robert, no era el oficinista que todos creían. Habíamos tomado la decisión consciente de vivir con modestia, de mantener nuestra verdadera riqueza en secreto, de proteger la privacidad de nuestra familia de una manera que ahora comprendía que había sido profética. Al salir del salón de baile, las conversaciones de los invitados me perseguían como una nube tóxica. Pobrecita, se ve tan frágil, susurró la tía de Juliet. La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola, añadió el primo de Ethan. Debería estar en una residencia de ancianos, no viviendo sola. Otro invitado comentó con falsa compasión. Cada palabra era como ácido que se vertía sobre heridas abiertas. La temperatura fresca del aire acondicionado del salón contrastaba fuertemente con el calor sofocante que sentía en el pecho. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas mi celular en mi viejo bolso negro.
un bolso que había usado durante 5 años, no porque no pudiera comprarme uno nuevo, sino porque había aprendido a valorar la practicidad por encima de las apariencias, algo que mi nuera claramente jamás entendería. Marqué un número que me sabía de memoria, un número que no había usado en más de un año, porque ingenuamente había esperado que nunca fuera necesario. Carlos, soy Aurora. Necesito que vengas al salón de baile del Royal Oaks inmediatamente. Sí, ahora mismo. Trae los documentos que conoces. Es hora de que sepan la verdad. Me temblaba la voz, pero había en ella una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. ¿Está segura, señora Hughes? Preguntó Carlos con su voz profesional pero preocupada. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Miré hacia el salón de baile por última vez, donde pude ver a Juliet riendo con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su lugar a su inútil suegra. Ethan estaba a su lado, sonriendo débilmente, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo que acababa de presenciar. Completamente seguro, respondí. 30 minutos, Carlos, no más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con paso decidido. Por primera vez en años, iba a quitarme la máscara que había usado para proteger a mi familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Aurora Hughes. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus mundos perfectos y falsos, comprenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El aparcamiento estaba silencioso, iluminado por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches. Me senté en mi viejo sedán y esperé 30 minutos a que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que, en secreto, los había estado cuidando más de lo que jamás podrían haber imaginado. Mientras esperaba en mi coche, los recuerdos de cómo había llegado a ese momento comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. Todo empezó hace exactamente 2 años y medio, cuando Ethan llegó a mi apartamento con esa sonrisa nerviosa que conocía tan bien de cuando era niño. Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial, me dijo. Y allí estaba ella, Juliet, con su cabello perfectamente peinado, su ropa de marca y esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desde el primer momento, supe que algo no andaba bien. La forma en que miraba mi apartamento, evaluando cada rincón con un desdén apenas disimulado, me reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Qué acogedor, murmuró mientras miraba mis muebles de segunda mano y las cortinas descoloridas de mi hijo. Su tono sugería lo contrario. Ethan, completamente cegado por lo que creía que era amor, no notó la condescendencia en su voz. Aquella primera cena había sido un desastre silencioso. Juliet apenas probó la comida que había preparado con tanto cariño, alegando que estaba cuidando su figura. Cuando le pregunté por su familia, dio respuestas evasivas, pero no sin antes preguntarme por mi situación económica con una curiosidad que me alarmó. ¿Y cómo te las arreglas con la pensión de viudedad, Aurora? Debe ser difícil vivir con tan poco dinero, dijo con falsa preocupación. Lo que Juliet no sabía era que yo la había estado observando tanto como ella a mí. Durante los meses siguientes, empecé a notar ciertos patrones que me pusieron en alerta máxima. Cada vez que venían a mi apartamento, comentaba lo anticuado que estaba todo, que merecía algo mejor en mi jubilación. Pero su mirada siempre se detenía en los detalles que realmente importaban. La excelente ubicación del edificio, la vista panorámica desde mi balcón, el tamaño de las habitaciones. Un día, mientras Ethan estaba en el baño, la oí hablar en voz baja por teléfono en la cocina. Sí, mamá, el apartamento de su madre está en una zona carísima. Si logro que se mude a un lugar más pequeño, podríamos quedarnos aquí hasta que tengamos nuestro propio piso. Es tan ingenua que probablemente hasta nos agradezca la ayuda con la mudanza. Sus palabras me hirieron profundamente, pero mantuve la compostura cuando regresó a la sala, fingiendo inocencia. Desde ese momento, cada interacción con Juliet se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada por ambas. Ella hacía de nuera preocupada, inquieta por el bienestar de su suegra, mientras yo fingía ser la anciana vulnerable que necesitaba consejo. Pero en el fondo, estaba recopilando información, observando sus movimientos, comprendiendo sus verdaderas motivaciones. Era como una partida de ajedrez donde ambas creíamos que íbamos ganando.
Los meses siguientes trajeron consigo una escalada gradual en sus intentos de manipulación. Primero llegaron las insinuaciones sutiles. Aurora, he visto unos apartamentos preciosos para gente de tu edad con todos los servicios incluidos y sin preocupaciones de mantenimiento. Luego vinieron las presiones más directas. No puedes seguir viviendo sola a tu edad. Es peligroso. ¿Y si te caes y nadie se da cuenta durante días? Cada argumento estaba diseñado para hacerme sentir incompetente e impotente. Ethan, mi propio hijo, empezó a repetir las mismas frases como un loro adiestrado. Mamá, Juliet tiene razón. Quizás sería mejor que consideraras mudarte a un lugar más manejable. Ver cómo se transformaba gradualmente en la marioneta de esa mujer era más doloroso que cualquier insulto directo. El hijo al que había criado con tanto amor y sacrificio ahora me veía como un obstáculo para su felicidad. La campaña psicológica se intensificó después de que anunciaran su compromiso. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Juliet había empezado a traer revistas inmobiliarias y folletos de residencias para mayores. Solo estoy buscando opciones para ti, Aurora. Quiero asegurarme de que tengas la mejor calidad de vida posible, decía extendiendo los documentos sobre mi mesa de centro, como si se tratara de una negociación. Pero yo ya había estado investigando por mi cuenta. Una tarde, mientras ellos salían a hacer recados para la boda, decidí llamar a una vieja amiga que trabajaba en el sector inmobiliario. Amelia, necesito que investigues algo para mí, le dije. Hay una pareja muy interesada en mi apartamento y quiero saber más sobre su situación financiera real. Lo que descubrí me heló la sangre. Juliet y Ethan estaban endeudados hasta el cuello. La boda que estaban planeando costaba más de $50,000, financiada completamente con tarjetas de crédito y préstamos personales. El apartamento que alquilaban estaba a punto de ser desahuciado por falta de pago. Los coches de lujo que conducían estaban financiados con cuotas que no podían pagar. Su estilo de vida era una fachada construida sobre una deuda asfixiante. Todo empezó a tener sentido. Las prisas por casarse, la insistencia en que me mudara, los constantes comentarios sobre mi vulnerabilidad económica. No fue el amor lo que unió a esta pareja. Fue la necesidad desesperada de encontrar una solución a sus problemas económicos. Y mi apartamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era su tabla de salvación. La revelación me golpeó como una bofetada en el alma. Mi hijo, el chico al que había criado con valores de honestidad y trabajo duro, había elegido el camino fácil de la manipulación y el engaño. Había permitido que una mujer ambiciosa lo convenciera de ver a su propia madre como un recurso para explotar, en lugar de una persona a la que amar y respetar. En las semanas previas a la boda, sus intentos se volvieron más agresivos. Aura, no puedes seguir siendo tan egoísta, me dijo Juliet solo 3 días antes de la ceremonia. Ethan y yo hemos sacrificado mucho por este matrimonio. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos con la vivienda. Sus palabras ya ni siquiera llevaban la máscara de la falsa preocupación. Era una exigencia directa disfrazada de favor familiar. Esa noche tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a Carlos, mi asesor financiero, y el único hombre en quien había confiado plenamente desde la muerte de mi esposo Robert. Carlos, necesito que prepares unos documentos. Es posible que muy pronto tenga que revelar información que he mantenido en secreto durante años. Su voz se tornó seria de inmediato. Señora Hughes, ¿está segura de que este es el momento adecuado? Me advirtió con la sabiduría de alguien que había gestionado mis asuntos durante más de una década. Una vez que esta información sea pública, no hay vuelta atrás. Las consecuencias podrían ser devastadoras para las relaciones familiares. Pero yo ya lo había decidido. La familia a la que había intentado proteger con mi silencio había elegido traicionarme. Y ahora, sentada en mi coche en el aparcamiento del salón de baile, esperando a que Carlos llegara con los documentos que lo cambiarían todo, comprendí que había llegado el momento de la verdad. 25 minutos más y Juliet, Ethan y todos esos invitados que me habían mirado con lástima descubrirían quién era realmente Aurora Hughes. 25 minutos más y sus mundos perfectos, construidos sobre mentiras y avaricia, se derrumbarían como castillos de arena. La brisa nocturna mecía las hojas de los árboles alrededor del estacionamiento, creando sombras danzantes bajo las luces. Era extrañamente poético que, en una noche tan hermosa,
tantas ilusiones estuvieran a punto de morir para siempre. Habían pasado 20 minutos desde mi llamada a Carlos, y cada segundo se sentía como una eternidad. Desde mi auto, podía ver las luces doradas del salón de baile, escuchar la música alegre y las risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Era surrealista pensar que, en tan solo unos minutos, esa celebración se convertiría en una pesadilla para los protagonistas. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos más dolorosos de los últimos meses inundaran mi mente. Necesitaba recordar exactamente por qué había llegado a este punto sin retorno. La mayor humillación había ocurrido apenas 2 semanas antes de la boda, durante lo que Juliet había llamado una importante reunión familiar. Llegó a mi departamento, acompañada no solo por Ethan, sino también por sus padres. Una emboscada perfectamente planeada. Aurora, queremos hablar contigo sobre tu futuro, comenzó diciendo la madre de Juliet, una mujer atractiva que me miraba como si fuera un insecto molesto. Creemos que es hora de que tomes decisiones responsables sobre tu vida, continuó el padre de Juliet, un hombre corpulento que había examinado mi apartamento con la mirada de un tasador evaluando una propiedad. A tu edad, vivir sola en un lugar tan grande no solo es innecesario, sino peligroso. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y nadie se entera durante días? Sus palabras sonaban ensayadas, demasiado perfectas para ser espontáneas. Ethan había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintiendo ocasionalmente como una marioneta bien entrenada. Verlo allí, sentado junto a una familia que me trataba como un obstáculo, era como ver morir ante mis ojos al sol que yo había criado. Mamá, dijo finalmente con una voz que ya no reconocía. Tienen razón. Juliet y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor para todos si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. Apropiado para mi edad, repetí, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir en mi interior. ¿Y quién decide qué es apropiado para mí? Tú. La madre de Juliet intercambió una mirada cómplice con su marido, como si mis palabras confirmaran algo que ya habían comentado. Aurora, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero debes pensar en lo mejor para Ethan y Juliet. ¿Lo mejor para ellos? Murmuré, empezando a comprender la verdadera magnitud de la conspiración que se había tejido a mis espaldas. Y supongo que mi apartamento sería perfecto para que empiecen su vida de casados, ¿verdad? El incómodo silencio que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Habían planeado cada detalle de esta conversación, cada discusión, cada presión psicológica. Juliet tomó el control en ese momento, desplegando todo su arsenal de manipulación emocional. Aurora, no se trata solo del apartamento, se trata de tu bienestar. Hemos estado investigando y hemos encontrado una residencia maravillosa para personas de tu edad. Tiene servicio médico las 24 horas, actividades sociales y comidas preparadas. Podrías hacer amigos con personas que entienden por lo que estás pasando. Su sonrisa fingida me dio náuseas. ¿Por lo que estoy pasando? Pregunté, fingiendo confusión. ¿Y qué crees que me está pasando exactamente, Juliet? Miró a Ethan en busca de apoyo antes de responder. Bueno, soledad, incertidumbre económica, el miedo a no poder valerme por mí misma. Es normal a tu edad, Aurora. No tienes por qué avergonzarte de necesitar ayuda. La osadía de esta mujer de 28 años diciéndome que era normal a mi edad me dejó sin palabras por un momento. Pero entonces vi algo en sus ojos que me heló la sangre. La absoluta certeza de que tenía derecho a mi vida, a mi casa, a mis decisiones. Para ella, yo ya no era una persona con autonomía, sino un obstáculo que debía ser eliminado con la menor resistencia posible. Hemos hecho los cálculos, continuó el padre de Juliet, sacando una carpeta que claramente habían preparado con antelación. El coste de la vivienda sería de aproximadamente $2,500 al mes. Con la venta de tu apartamento, tendrías suficiente dinero para cubrirlo durante muchos años, y aún sobraría algo para, bueno, ayudar a Ethan y Juliet con los gastos iniciales de su matrimonio. Ahí estaba la cruda verdad. No se trataba de mi bienestar ni de mi seguridad. Se trataba de dinero. Se trataba de convertir mi casa en efectivo para financiar su estilo de vida insostenible. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Aurora, dijo Ethan con voz ensayada. Esperamos no tener que tomar medidas más drásticas. Pero si tu salud mental se deteriora hasta el punto de que no puedas tomar decisiones racionales.
La amenaza implícita era cristalina. Si no cooperaba voluntariamente, buscarían la manera legal de declararme incompetente. Habían investigado, lo habían planeado, habían preparado el terreno para quitarme todo por la fuerza si fuera necesario. El hijo al que había criado con tanto amor estaba allí sentado, permitiendo que unos desconocidos amenazaran a su propia madre. Esa noche, después de que se fueran ante mi firme negativa, lloré por primera vez en años. No de tristeza, sino por la muerte definitiva de las ilusiones que tenía sobre mi familia. Llamé a Carlos inmediatamente. Necesito que investigues algo con urgencia, le dije entre lágrimas. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera real de mi hijo y su prometida. Todo. Deudas, ingresos, pasivos, todo. Los resultados de esa investigación fueron devastadores. Ethan ganaba $45,000 anuales como gerente de ventas, pero tenía deudas de más de $80,000 en tarjetas de crédito. Juliet trabajaba a tiempo parcial como asesora de imagen, ganando quizás $4,000 al año, pero gastaba como si tuviera un sueldo de ejecutiva. Juntos, debían más de $120,000, sin contar los préstamos que habían pedido para la boda. El apartamento que alquilaban por $2,000 al mes tenía 3 meses de retraso en los pagos. Los coches que conducían estaban financiados con cuotas que representaban el 60% de sus ingresos combinados. Su tarjeta de crédito principal estaba al límite y habían empezado a usar adelantos de efectivo para pagar otras deudas. Estaban en una caída libre financiera y mi apartamento representaba su única esperanza de salvación. Pero había algo más en el informe de Carlos que me destrozó el corazón. Durante los últimos 6 meses, Ethan había estado llamando regularmente a bancos y aseguradoras para preguntar sobre préstamos, con garantía hipotecaria, sobre la propiedad de su anciana madre. Había estado preguntando sobre los trámites legales para obtener un poder notarial financiero sobre personas mayores. Mi propio hijo llevaba meses planeando mi despojo sistemático. La información más dolorosa llegó al final del informe. Según un investigador privado que Carlos había contratado, Juliet les había estado diciendo a sus amigas que se había sacrificado al comprometerse con un hombre mayor y menos atractivo, porque su madre tenía propiedades valiosas y no tenía herederos que la compitieran. Para ella, casarse con Ethan no era amor, sino una inversión estratégica en mi patrimonio. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Durante semanas, pensé en simplemente revelarles mi verdadera situación financiera, creyendo que tal vez el impacto los haría reconsiderar su comportamiento. Pero después de leer ese informe, comprendí que no se trataba de dinero ni de desesperación, sino de una codicia pura y calculada que había corrompido a mi hijo hasta hacerlo irreconocible. Los días previos a la boda habían sido una tortura. Cada llamada de Ethan me presionaba aún más para que reconsiderara mi postura. Cada visita de Juliet incluía comentarios hirientes sobre mi terquedad y egoísmo. Habían empezado a tratarme como si ya fuera una anciana senil, cuyas opiniones no importaban. La noche antes de la boda, Ethan hizo su último intento. Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Por favor, no lo arruines siendo difícil. Juliet solo quiere lo mejor para todos. Sus palabras fueron la confirmación definitiva de que había perdido a mi hijo para siempre. El hombre que se casaba al día siguiente ya no era el chico al que había criado con tanto amor y sacrificio. Y ahora, sentada en mi coche esperando a Carlos, me di cuenta de que todo había conducido a este momento inevitable. No se trataba de venganza ni de crueldad. Se trataba de justicia. Se trataba de mostrarles las consecuencias de sus actos. Se trataba de enseñarles que hay límites que nunca debieron cruzarse. 15 minutos más y todo cambiaría para siempre. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de Joseph, mi vecino del apartamento de al lado, un hombre de 70 años que había sido testigo silencioso de todas las tensas visitas de los últimos meses. Joseph, soy Aurora. Necesito pedirte un favor muy importante, dije con voz temblorosa. ¿Podrías ir a mi apartamento y traerme la carpeta marrón del segundo cajón de mi escritorio? Sí, ahora mismo. Es urgente. Joseph había sido como un hermano para mí desde que Robert falleció, y sabía que podía confiar en él sin que me hiciera preguntas. Mientras esperaba, recordé la conversación que tuve con Joseph apenas una semana antes. Había visto desde su balcón cómo Juliet llegaba con un tasador inmobiliario sin avisarme. Aurora,
Esa chica trajo a un hombre con un maletín que estaba midiendo tu apartamento desde fuera, me dijo con evidente preocupación en la voz. Cuando me vieron, se fueron rápidamente. No me gusta nada lo que está pasando. Joseph había sido el primero en notar los sutiles cambios en el comportamiento de Ethan en los últimos meses. Tu hijo ya no me saluda como antes, observó. Antes se quedaba a charlar conmigo cuando venía a visitarme. Ahora entra y sale corriendo como si se avergonzara de algo. Sus palabras confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Había perdido a mi hijo mucho antes de la bofetada de aquella noche. La carpeta que le había pedido a Joseph contenía documentos que nadie de mi familia había visto jamás. Certificados bancarios, títulos de propiedad, registros de inversiones que Robert y yo habíamos mantenido en secreto durante décadas. Documentos que demostraban que la pobre viuda que vivía de una modesta pensión era, en realidad, una mujer con recursos suficientes para cambiar vidas con una sola decisión. 10 minutos después, Joseph apareció en el aparcamiento con la carpeta en las manos. Aura, ¿qué ocurre? Pareces muy disgustada, preguntó mientras me entregaba los documentos. Tiene que ver con la boda de Ethan. Expliqué brevemente lo que había sucedido en el salón de baile y vi cómo su rostro se endurecía con cada detalle. Esa mujer es una víbora, murmuró. Siempre lo supe. Joseph, en unos minutos llegará un hombre llamado Carlos. Cuando lo veas, dile que lo estoy esperando aquí, le pedí. Y Joseph, después de esta noche, muchas cosas van a cambiar. Quiero que sepas que siempre has sido como de la familia para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Tú también eres de la familia para mí, Aurora. Haz lo que tengas que hacer. Mientras Joseph regresaba al edificio, abrí la carpeta y comencé a revisar documentos que no había visto en meses. El primero era un extracto bancario que mostraba un saldo de 5.400.000 en una cuenta de inversión. El segundo era el título de propiedad de un edificio de oficinas en el centro que generaba un alquiler mensual de $50.000. El tercero era la escritura de una casa de playa que había comprado como inversión. Hace 10 años, Robert era un genio de las inversiones. Empezó con un pequeño negocio de importación y lo convirtió en un imperio silencioso. Juntos, decidimos vivir con modestia para proteger nuestra privacidad y la seguridad de nuestra familia. La riqueza visible atrae problemas. Robert solía decir, la riqueza invisible te da poder. Jamás imaginé que tendría que usar ese poder contra mi propio hijo. Cada documento en esa carpeta representaba años de trabajo duro y decisiones acertadas. La floristería donde trabajaba 3 días a la semana no era por necesidad económica, sino porque me gustaba mantenerme activa y conectada con la comunidad. El coche viejo que conducía no era por limitaciones económicas, sino porque había aprendido que la ostentación innecesaria solo trae problemas. Mi apartamento, el que Juliet tanto anhelaba, era en realidad la propiedad menos valiosa de mi cartera. Lo compré no por su valor económico, sino por los recuerdos que guardaba. Allí Robert y yo pasamos nuestros últimos años juntos. Allí planeamos nuestro futuro. Allí falleció en mis brazos tras una valiente lucha contra el cáncer. Pero había algo más en esa carpeta que lo cambiaría todo. Para Ethan y Juliet. Durante los últimos 3 años, desde que mi hijo empezó a tener problemas económicos, había estado pagando en secreto muchas de sus deudas. Los pagos de la tarjeta de crédito que él creía que provenían de una bonificación laboral, en realidad salían de mi cuenta. El descuento especial en el alquiler que había negociado con el casero era dinero que yo le transfería mensualmente. Sin que Ethan lo supiera, había estado subsidiando su estilo de vida irresponsable durante años. El lujoso apartamento en el que vivía, el coche que conducía, incluso algunos de los gastos de la boda que se celebraba en ese preciso momento, habían sido posibles gracias a mi apoyo financiero secreto. Pensaba que estaba ayudando a mi hijo a superar un momento difícil, sin darme cuenta de que estaba financiando su transformación en una persona que no reconocía. Los extractos bancarios mostraban transferencias mensuales por un total de $4.500 que habían mantenido a flote la ruinosa situación financiera de Ethan. Dinero que él creía que provenía de bonificaciones laborales o devoluciones de impuestos, cuando en realidad era su madre intentando desesperadamente protegerlo de las consecuencias de sus decisiones irresponsables. La ironía era devastadora. Mientras Juliet me humillaban por ser una carga económica para su futuro matrimonio. Yo era, literalmente, la única razón por la que podían permitírselo.
Mientras ellos planeaban desalojarme para solucionar sus problemas financieros, yo llevaba años resolviéndolos en secreto. Cerré la carpeta y volví a mirar hacia el salón de baile. Las luces seguían encendidas. La música seguía sonando. Los invitados seguían celebrando. Pero en menos de 5 minutos, Carlos llegaría con los documentos que necesitaba. En menos de 5 minutos, comenzaría el proceso de cortar todos los lazos financieros que había usado para proteger a un hijo que había decidido traicionarme. Esto no es venganza, me repetí. Esto es justicia. Se trata de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que la avaricia tiene un precio, que la familia no se vende por conveniencia económica. Había intentado proteger a Ethan de la realidad durante demasiado tiempo, y esa protección lo había corrompido hasta hacerlo irreconocible. Los faros de un coche se acercaron al aparcamiento, iluminando la noche con una luz blanca que me cegó momentáneamente. Era Carlos, puntual como siempre, con los documentos que lo cambiarían todo para siempre. Salí del coche y caminé hacia él, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la Aurora que había sido y me acercaba a la mujer en la que necesitaba convertirme. Señora Hughes, dijo Carlos al salir de su coche, con un escrito legal bajo el brazo. ¿Está usted completamente segura de esto? Una vez dentro, no habrá vuelta atrás. Miré hacia el salón de baile por última vez, donde mi hijo y su nueva esposa probablemente aún celebraban su victoria sobre la inútil vieja a la que acababan de humillar. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Carlos. Es hora de que conozcan a la verdadera Aurora Hughes. Carlos abrió su carpeta bajo la luz del estacionamiento y comenzó a mostrarme los documentos que había preparado con su característica eficiencia. Señora Hughes, aquí tiene la orden de suspensión inmediata de todas las transferencias bancarias que ha estado realizando a nombre de Ethan Hughes, dijo señalando el primer papel. Además, aquí tiene la notificación de cancelación del contrato de arrendamiento que usted garantizó confidencialmente. El propietario recibirá este documento mañana por la mañana. Tome los papeles con manos temblorosas pero firmes. Cada documento representaba un hilo que había tejido cuidadosamente durante años para proteger a mi hijo, y ahora estaba cortando esos hilos uno a uno. ¿Y el pago del salón de baile? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Cancelado? Confirmó Carlos. El depósito que garantizaste será retirado esta noche. Tendrán hasta mañana para encontrar una forma de pago alternativa. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola de frío. Durante 3 años, había sido la red de seguridad invisible que había mantenido a flote la vida de Ethan y Juliet. El apartamento en el que vivían, el coche que él conducía, incluso la boda que se celebraba en ese preciso instante. Todo había sido posible gracias a mi apoyo financiero secreto. Y ahora, en una sola noche, iba a retirarles todo ese apoyo definitivamente. Carlos, quiero que entiendas algo. Le dije mientras firmaba cada documento con una determinación que no sentía desde hacía años. Esto no es crueldad ni venganza. Es la única manera de que aprendan el verdadero valor de las cosas. Durante demasiado tiempo los protegí de las consecuencias de sus actos, y esa protección los corrompió hasta convertirlos en personas que no reconozco. Lo entiendo perfectamente, señora Hughes, respondió Carlos con genuino respeto en la voz. En mis 30 años como asesor financiero, he visto a muchas familias destruidas por la avaricia y la ingratitud. Lo que estás haciendo requiere más valentía de la que la mayoría posee. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para dar el último paso. Caminamos juntos hacia la entrada del salón de baile, y con cada paso sentía cómo mi corazón se aceleraba. No era nerviosismo, era una extraña mezcla de tristeza por lo que había perdido y anticipación por lo que estaba a punto de recuperar. Mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratada como un ser humano y no como un recurso para explotar. La música se detuvo bruscamente al entrar al salón. 130 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, y pude ver la confusión en los rostros de los invitados. Algunos reconocieron a Carlos de inmediato. Después de todo, había manejado los asuntos financieros de varias familias prominentes de la ciudad durante décadas. Su presencia en eventos sociales generalmente significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Juliet fue la primera en reaccionar. ¿Qué haces aquí, Aurora? Me gritó desde el centro de la pista de baile, donde había estado posando para fotos con Ethan. Ya te fuiste una vez. ¿No fue suficiente drama por esta noche?
Su voz denotaba esa arrogancia que ya conocía también, pero percibí un dejo de nerviosismo que antes no había notado. Damas y caballeros, dijo Carlos con voz clara y profesional. Les pido disculpas por interrumpir esta celebración, pero tengo asuntos legales urgentes que tratar con el señor Ethan Hughes y la señora Juliet Dawson. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Algunos invitados empezaron a sacar sus celulares, presintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Ethan se acercó lentamente, con el rostro pálido y la mirada llena de confusión. ¿Qué está pasando aquí, mamá? Me preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura como cuando me había humillado minutos antes. ¿Quién es este hombre y por qué habla de asuntos legales? Vi que le temblaban ligeramente las manos mientras se ajustaba la corbata, un gesto nervioso que tenía desde niño. Ethan, dije con una voz más firme que en meses. Este es Carlos Jones, mi asesor financiero y legal. Ha venido a entregarle unos documentos que creo que le resultarán muy esclarecedores. Carlos abrió su carpeta y sacó el primer documento. Señor Ethan Hughes, por la presente se le notifica que la garantía financiera que su madre proporcionó para su contrato de arrendamiento ha sido cancelada de inmediato. Su arrendador será notificado mañana por la mañana y tendrá 30 días para encontrar un nuevo garante o desalojar la propiedad. Ethan palideció. ¿Garantía financiera? Murmuró, mirándome con ojos que comenzaban a llenarse de comprensión y horror. Mamá, ¿de qué está hablando? Pero por su expresión pude ver que una parte de él ya lo sabía. Durante años había sospechado que su suerte financiera no era del todo natural, pero había preferido no preguntar porque las respuestas podrían haber sido incómodas. Además, Carlos continuó insistentemente. Las transferencias mensuales de $4.500 que su madre realizaba a sus cuentas personales han sido suspendidas permanentemente. Esto incluye pagos de tarjetas de crédito, seguro del coche y otros gastos que usted creía que estaban cubiertos por otras fuentes. Juliet dejó escapar un grito ahogado que resonó en todo el salón. «Es imposible», exclamó, corriendo hacia nosotros con su vestido de novia arrastrando por el suelo. «Ethan no tiene una madre rica. Miren cómo vive. Miren su ropa, su coche. Es una anciana que vive de una pensión miserable». Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre sí con creciente fascinación. «Finalmente», dijo Carlos, sacando el último documento de su carpeta, «el pago garantizado para esta celebración también ha sido cancelado. La administración del salón tendrá derecho a exigir el pago completo antes de que los invitados puedan marcharse esta noche». Sus palabras resonaron en el salón como una bomba, y pude ver cómo algunos invitados, nerviosos, comenzaban a dirigirse hacia las salidas. La comprensión golpeó a Ethan como un mazazo. «Tú», murmuró, mirándome con ojos que no alcanzaban a asimilar lo que oían. «Has estado aquí todo este tiempo. Has estado pagando por todo», dijo con la voz quebrada, y por un instante vi al niño pequeño que había sido, vulnerable y confundido. «Durante 3 años, Ethan», confirmé con una voz extrañamente tranquila tras la tormenta emocional que había estado viviendo. 3 años en los que creí que te ayudaba a superar un momento difícil. 3 años en los que creí que te recuperarías y te convertirías en el hombre que crié. 3 años en los que esperé que recordaras los valores que te inculqué. Juliet comenzó a caminar en círculos, agarrándose la cabeza con creciente desesperación. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real», gritó mientras los invitados la observaban con una mezcla de horror y morbosa fascinación. «Eres una pobre anciana. Trabajas en una floristería. Conduces un coche de 10 años. No puedes tener dinero. Las apariencias engañan, Juliet», dije finalmente, sintiendo cómo décadas de cuidadosa actuación llegaban a su fin. Durante años, elegí vivir con sencillez porque mi marido y yo creíamos que la riqueza visible atrae a la gente. Problemas. Resulta que teníamos razón. Solo que los problemas surgieron de donde menos lo esperábamos. La música se había detenido por completo, y el único sonido en el salón de baile era la respiración agitada de los recién casados y los crecientes murmullos de los invitados, quienes comenzaban a comprender que estaban presenciando algo totalmente inesperado. Algunos ya grababan con sus teléfonos, sabiendo instintivamente que esta historia se convertiría en leyenda urbana. «Mamá»,
dijo Ethan con la voz quebrada. Por favor, tiene que haber alguna manera de arreglar esto. La boda, los invitados, todo. Pero pude ver en sus ojos que finalmente comenzaba a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo dinero o apoyo financiero. Había perdido a su madre, la mujer que lo había amado incondicionalmente durante 35 años. La única manera de arreglar esto, Ethan, respondí, era no haberlo roto en primer lugar. El silencio en el salón de baile se volvió ensordecedor. 130 invitados contuvieron la respiración mientras asimilaban lo que acababan de oír. Juliet se quedó inmóvil por primera vez en toda la noche, con la mirada oscilando entre Carlos, los documentos y mi rostro, como buscando una grieta en la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Ethan me miró fijamente con una expresión que jamás olvidaré. Una mezcla de sorpresa, comprensión tardía y horror absoluto. Señora Hughes, dijo Carlos en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. ¿Desea que proceda a leerle los detalles financieros completos? Su pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre las cabezas de los recién casados. Vi a varios invitados acercarse, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Por favor, Carlos, respondí con una serenidad que desconocía. Creo que todos merecen saber toda la verdad. Juliet intentó interrumpir con un grito desesperado, pero Carlos levantó la mano y continuó con la precisión de un cirujano en una delicada operación. Durante los últimos 36 meses, Carlos comenzó a consultar sus documentos. La señora Aurora Hughes ha transferido un total de $162,000 para cubrir los gastos de manutención de su hijo, Ethan Hughes, y su prometida. Esto incluye $48,000 para el alquiler, $44,000 para pagos de tarjetas de crédito, $18,000 para el seguro del vehículo y $22,000 para gastos varios. Un murmullo colectivo recorrió el salón de baile. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro. Otros sacaron calculadoras de sus teléfonos para verificar las cifras. La madre de Juliet, que había permanecido sentada en la mesa principal durante toda la confrontación, se levantó lentamente con el rostro completamente pálido. Además, continuó Carlos implacablemente, la señora Hughes garantizó personalmente el costo total de esta celebración, incluyendo el salón de baile, la comida, la música, las flores y la fotografía, por un monto de $53,000. Dinero que, como mencioné antes, ya no está disponible para cubrir estos gastos. Juliet finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue más un balbuceo que palabras coherentes. Esto es imposible, es mentira. Nadie puede tener tanto dinero y vivir como un millonario. Se volvió hacia los invitados como buscando apoyo, pero solo encontró rostros fascinados, y algunos que claramente se divertían con su desesperación. Mi querida Juliet, dije con una calma que contrastaba drásticamente con su histeria. Acabas de aprender una valiosa lección sobre juzgar a las personas por las apariencias. Durante años, elegí vivir con sencillez porque mi esposo, Robert, y valoraba la privacidad por encima de la ostentación. Resultó ser una decisión muy acertada. Ethan finalmente reaccionó, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, tiene que haber una explicación. Tiene que haber una manera de resolver esto. No puedes destruir mi vida así. Su voz se quebró al final, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que casi me hizo flaquear. ¿Destruir tu vida? Repetí, sintiendo cómo la ira volvía a hervir en mi interior. Estoy destruyendo tu vida. ¿Acaso no fue tu esposa quien me abofeteó delante de 130 personas? ¿Acaso no fuiste tú quien se quedó callada mientras me humillaban? ¿No fuiste tú quien planeó despojarme de mi casa? La verdad de mis palabras resonó en el salón de baile como campanas de iglesia. Varios invitados asintieron, recordando claramente la escena que había desencadenado todo este drama. Algunos incluso tenían videos en sus teléfonos de la bofetada que Juliet me había dado, evidencia digital de la crueldad que había provocado esta revelación. Pero eso fue diferente, murmuró Ethan, aunque su voz carecía de convicción. No lo sabíamos, no lo entendíamos. Pensábamos que realmente necesitabas ayuda. Sus excusas sonaban patéticas incluso para él, y pude ver a algunos invitados intercambiar miradas de desprecio. ¿No lo sabían? Pregunté, alzando la voz por primera vez en toda la noche.
No sabían que estaban planeando una emboscada familiar para presionarme a vender mi casa. No sabían que habían traído a un tasador inmobiliario sin mi conocimiento. No sabías que estabas investigando maneras legales de declararme incapaz si no cooperaba. Con cada pregunta, Ethan se encogía. Carlos aprovechó el momento para sacar otro documento de su carpeta. Señor Hughes, debo informarle que su madre ha decidido modificar su testamento. Todos los bienes que le correspondían heredar han sido redirigidos a organizaciones benéficas dedicadas a proteger a las personas mayores del maltrato familiar. El impacto de esta declaración fue como una explosión silenciosa. Juliet retrocedió tambaleándose como si la hubieran golpeado. «No puedes hacer eso», gritó, perdiendo por completo la compostura. «Somos tu familia. Ethan es tu único hijo. No puedes desheredarlo por una estúpida pelea». ¿Una estúpida pelea? Repetí, dejando que las palabras resonaran en el aire tenso. ¿Así es como describes una conspiración familiar para despojar a una anciana de su hogar? ¿Así justificas abofetear a la madre de tu marido el día de su boda? Mi voz se había vuelto gélida y pude ver a algunos invitados. Juliet se estremeció. El padre de Juliet, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente se acercó con una expresión de pánico apenas disimulado. Señora Hughes, creo que todos estamos un poco alterados por las emociones del día. Quizás podríamos hablar de esto en privado cuando las cosas se hayan calmado un poco. Su tono era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. No hay nada que hablar en privado, respondí con firmeza. Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho aquí, delante de las mismas personas que presenciaron mi humillación. Usted decidió hacerlo público, así que mi respuesta también lo será. Las cabezas de los invitados se movían entre nosotros como si vieran un partido de tenis, absortos en cada intercambio. Carlos cerró su carpeta con un chasquido seco que resonó en todo el salón de baile. Señora Hughes, todos los documentos han sido entregados y explicados. Los trámites legales comenzarán de inmediato. Se volvió hacia Ethan y Juliet con una expresión profesional, pero no sin cierta satisfacción. Les sugiero que contacten con sus asesores legales y financieros cuanto antes. Juliet finalmente se derrumbó. Literalmente se dejó caer en una silla cercana y comenzó a llorar con sollozos incontrolables que resonaron en el salón de baile. «Todo está arruinado», murmuró entre lágrimas. «Todo lo que planeamos, todo por lo que trabajamos, todo está destruido». Su vestido de novia, antes impecable, ahora estaba hecho un desastre, arrugada y manchada de lágrimas. «No», dije, acercándome a ella por primera vez desde la bofetada. «Lo que se ha destruido son las mentiras, la avaricia y la falta de respeto. Lo que se ha destruido es la ilusión de que se puede tratar a la gente como objetos y esperar que no haya consecuencias». Me detuve frente a ella, obligándola a levantar la vista. Esto es lo que sucede cuando se confunde la bondad con la debilidad. Ethan se acercó a su esposa y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Juliet, tenemos que encontrar la manera de arreglar esto. Tiene que haber algo que podamos hacer». Pero incluso mientras hablaba, pude ver en sus ojos que sabía que era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. «Hay una manera de arreglar esto, Ethan», dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses sin sentir dolor. «Puedes aprender de esto. Puedes crecer a partir de esto. Puedes convertirte en la persona que esperaba que fueras antes de que la avaricia te corrompiera». Mi voz se suavizó un poco porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero ese crecimiento tendrá que darse sin mi ayuda financiera, sin mi apartamento y sin mi herencia. Tendrás que hacerlo por las malas como todos los demás. El salón de baile quedó en absoluto silencio. Todos los presentes sabían que estaban presenciando el fin definitivo de una relación familiar. Carlos y yo nos dirigimos a la salida, dejando atrás un salón lleno de invitados atónitos y a una pareja de recién casados cuyo mundo perfecto se había derrumbado en menos de 30 minutos. Mientras caminábamos hacia la salida, el silencio a nuestras espaldas fue interrumpido por una voz que no esperaba oír. «Espera, Aurora». Era Lucy, la hermana menor de Ethan, que había estado sentada en una mesa al fondo durante toda la confrontación. Corrió hacia nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión de absoluto horror en el rostro. «Tía Aurora,
dijo Lucy con voz temblorosa. No sabía nada de esto. Te juro que Ethan nunca me contó lo que estaban planeando contigo. Lucy siempre había sido mi sobrina favorita, una joven de 29 años que trabajaba como maestra y había mantenido una estrecha relación conmigo, incluso después de que Ethan se distanciara. Si hubiera sabido lo que te iban a hacer, habría intentado detenerlos. Me detuve y la miré, viendo en sus ojos la misma honestidad que conocía desde que era niña. Lo sé, Lucy, dije suavemente, posando una mano en su mejilla. Siempre has sido diferente. Nunca has visto a las personas como oportunidades o recursos para explotar. Sus lágrimas cayeron con más fuerza mientras asentía, claramente devastada por las acciones de su hermano. Pero, ¿por qué nunca nos contaste lo del dinero? Preguntó Lucy con genuina confusión. ¿Por qué mantuviste todo esto en secreto durante tantos años? Era una pregunta que merecía una respuesta sincera, especialmente viniendo de alguien que siempre me había tratado con respeto y amor sincero. Porque tu tío Robert y yo aprendimos hace mucho tiempo que el dinero cambia a las personas. Expliqué mientras algunos invitados se acercaban discretamente para escuchar. Hemos visto familias destruidas por herencias, amistades rotas por préstamos e hijos que ven a sus padres como pensiones andantes. Decidimos vivir con sencillez para proteger las relaciones que de verdad importaban. Lucy asintió lentamente, empezando a comprender la sabiduría de mis decisiones. Pero Ethan, él era diferente antes. Cuando éramos niños, habría defendido a cualquiera que te hiciera daño. ¿Qué le pasó? Su pregunta contenía todo el dolor de una hermana que había visto a su hermano transformarse en alguien irreconocible. Lo que le pasó fue Juliet. Respondí con tristeza, pero sin amargura. Lo que le pasó fue la codicia disfrazada de amor, la ambición sin valores, y yo, en mi afán por protegerlo, privándolo de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre responsabilidad y consecuencias. Mi respuesta resonó en el salón de baile, donde los invitados seguían absortos en cada palabra. Carlos se había mantenido respetuosamente al margen durante esta conversación, pero ahora se acercó y murmuró algo al oído. La señora Hughes, la gerente del salón, se acerca. Parece que ya se ha enterado de la cancelación del pago garantizado. En efecto, pude ver a un hombre corpulento con traje que se acercaba con varios papeles en las manos y una expresión muy seria. Señora Hughes, dijo la gerente con voz tensa, acabo de recibir un aviso de cancelación de pago muy irregular. El contrato para esta celebración está garantizado hasta mañana por la mañana. ¿Puede explicarme qué está pasando? Su presencia añadió una nueva dimensión de realidad inmediata a la crisis que acababa de desencadenar. Martínez, respondí, recordando su nombre de las conversaciones que tuvimos cuando organicé en secreto el pago de la boda. La garantía financiera que ofrecí para esta celebración ha sido revocada debido a circunstancias extraordinarias que han salido a la luz esta noche. Señalé a Ethan y Juliet, que permanecían en el centro del salón de baile como estatuas de desesperación. Lo entiendo, dijo Martínez, observando la escena con la experiencia de alguien que había organizado eventos sociales durante décadas. ¿Y quién se hará cargo del pago ahora? El monto total adeudado es de $53,000, incluyendo el salón, la comida, la música, las flores y los servicios de fotografía. Su voz era profesional pero firme, dejando claro que alguien tenía que resolver este problema de inmediato. Ethan finalmente reaccionó, acercándose a nosotros con pasos vacilantes. Señor Martínez, debe haber algún malentendido. Mi madre no puede simplemente cancelar el pago así como así. Somos familia. Esto se puede solucionar. Su voz denotaba una desesperación que nunca antes había escuchado. La desesperación de un hombre que finalmente comprendía la magnitud de su situación. Joven, dijo Martínez. Dijo con la paciencia forzada de un profesional. La garantía financiera la proporcionó la señora Hughes personalmente y en privado. Tiene el derecho legal de revocarla en cualquier momento. Necesito que alguien me proporcione una forma de pago alternativa de inmediato, o me veré obligado a suspender el evento. Juliet se acercó, tambaleándose, con el vestido de novia completamente desaliñado y el maquillaje corrido por las lágrimas. «¡No puedes hacer esto!», le gritó a Martínez. «Es nuestra boda. No puedes arruinarla por problemas de dinero». Su histeria era evidente, y varios invitados comenzaron a murmurar entre sí con creciente incomodidad. «Señora»,
respondió Martínez con firmeza. No estoy arruinando nada. Simplemente estoy cumpliendo con los términos del contrato que usted firmó. Si no pueden ofrecer un pago alternativo de inmediato, tendré que pedirles a todos los invitados que se retiren y suspender todos los servicios. Su ultimátum resonó en el salón de baile, como una sentencia definitiva. La realidad de la situación comenzó a calar hondo entre los invitados. Algunos ya habían empezado a recoger sus bolsos y a dirigirse discretamente hacia las salidas. Otros permanecían fascinados por el drama que continuaba desarrollándose, como espectadores de un accidente de tráfico del que no podían apartar la vista. Mamá, dijo Ethan, acercándose a mí con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era niño. Por favor, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos, pero hay 130 personas aquí. Hay fotos. Hay recuerdos. No puedes destruir todo esto por una pelea. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y por un instante vi al niño pequeño que una vez fue. Ethan, respondí con una calma que me sorprendió. Yo no estoy destruyendo nada. Tú lo destruiste cuando elegiste la codicia en lugar del amor, cuando elegiste la manipulación en lugar de la honestidad, cuando elegiste humillarme públicamente en lugar de tratarme con el respeto que merezco como tu madre. Cada palabra fue como una puñalada, pero eran palabras que debían decirse. ¿Pero qué vamos a hacer?, preguntó Juliet con voz desesperada, mirando a los invitados que seguían abandonando el salón de baile. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Su pánico era evidente, y pude ver que por fin empezaba a comprender las verdaderas implicaciones de sus actos. Vas a hacer lo que hace toda persona responsable, respondí. Vas a encontrar maneras de ganar dinero honestamente. Vas a aprender a vivir con lo que tienes. Vas a descubrir lo que significa trabajar duro por las cosas que quieres, en lugar de esperar que otros te las den. Mi voz se había vuelto más firme, y podía sentir décadas de sabiduría acumulada fluyendo a través de mis palabras. Carlos se acercó discretamente y murmuró: Señora Hughes, el proceso legal ha concluido. Todos los documentos han sido entregados. Y explicó: No hay nada más que podamos hacer aquí. Su mensaje era claro. Era hora de irme, de dejar que Ethan y Juliet afrontaran las consecuencias de sus decisiones sin mi presencia como distracción. Lucy se acercó de nuevo y me abrazó con fuerza. Tía Aurora, quiero que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi amor, pase lo que pase con Ethan. Sus palabras fueron como una bomba para mi corazón herido, recordándome que no toda la familia se había corrompido por la avaricia. Y tú siempre tendrás el mío, Lucy, respondí, devolviéndole el abrazo. Recuerda esta noche cuando tomes decisiones importantes en tu vida. Recuerden que el carácter no se define por lo que tenemos, sino por cómo tratamos a quienes amamos. Sus lágrimas empaparon mi hombro mientras asentía, comprendiendo perfectamente la lección que se desarrollaba ante sus ojos. Martínez se acercó de nuevo, esta vez con mayor urgencia. Damas y caballeros, necesito una solución inmediata. Tengo otros compromisos esta noche y no puedo mantener al personal aquí indefinidamente sin una garantía de pago. Su paciencia profesional finalmente se agotaba, añadiendo presión a una situación ya de por sí desesperada. Tienen mi número de teléfono, les dije a Ethan y Juliet por última vez. Cuando estén listos para tener una conversación sincera sobre respeto, valores y responsabilidad, cuando hayan aprendido lo que significa ganarse las cosas por sí mismos, cuando puedan mirarme a los ojos y ofrecerme una disculpa sincera por lo que me hicieron esta noche, entonces podremos hablar. Pero para eso, añadí, mirándolos directamente, primero, tendrán que encontrar la manera de resolver el desastre que crearon ustedes solos. Con esas palabras, me di la vuelta y caminé hacia la salida con Carlos, dejando atrás un salón de baile sumido en el caos, desesperación y la dura realidad de las merecidas consecuencias. 3 días después de la boda, mi apartamento se había convertido en un refugio de paz que no había experimentado en años. Joseph venía cada mañana con café y pasteles de la panadería del barrio, asegurándose de que estuviera bien, después de lo que él llamaba la noche en que Aurora recuperó su dignidad. Sus visitas habían sido un bálsamo para mi alma, recordándome que aún tenía una familia elegida, que me valoraba por quien realmente era. El teléfono no había parado de sonar durante esos 3 días,
Ethan había llamado 37 veces, dejando mensajes que evolucionaban de la ira inicial a súplicas desesperadas. Juliet había enviado 14 mensajes de texto, cada uno más histérico que el anterior. Sus padres se habían presentado en mi puerta 2 veces, exigiendo que arreglara el desastre que había causado, pero me mantuve firme con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Carlos llegó esa mañana con noticias que, si bien eran esperadas, resultaron devastadoras en toda su magnitud. Señora Hughes, me había dicho mientras tomábamos té en mi balcón, he recibido noticias de todas partes. Ethan y Juliet fueron desalojados de su apartamento ayer por la mañana. El salón de baile ha iniciado un proceso legal para recuperar los $53,000 que les deben. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas por falta de pago. ¿Y dónde viven ahora? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Con los padres de Juliet, respondió Carlos. Al parecer, es un apartamento de 2 habitaciones donde ya viven 3 personas. La situación es tensa, según mis fuentes. Su expresión sugería que tensa era una descripción muy conservadora de la realidad. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, vi un coche familiar aparcado frente al edificio. Era Lucy, pero esta vez no estaba sola. Con ella estaba Amelia, mi vieja amiga del sector inmobiliario. Y para mi sorpresa, Joseph salió del asiento trasero. ¡Aura! Gritó Lucy desde la acera. Necesitamos hablar contigo. Hay cosas que necesitas saber. Cuando llegaron a mi apartamento, sus rostros reflejaban una mezcla de urgencia y preocupación que inmediatamente me puso en alerta. En Aurora, comenzó Lucy. He estado investigando algunas cosas desde la noche de bodas. Hay cosas que creo que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Se sentó en mi sofá con una carpeta en las manos que parecía tan oficial como la que Carlos había llevado al salón de baile. ¿Demasiado tarde para qué? Pregunté, sirviéndole té mientras intentaba mantener la calma. Amelia se aclaró la garganta y habló por primera vez. Aurora, durante los últimos 3 días, he estado investigando la situación financiera de Ethan y Juliet. Lo que descubrí supera con creces lo que cualquiera de nosotros imaginaba. ¿Llevaban más de un año planeando esto? Continuó Amelia, abriendo la carpeta y mostrando documentos que me revolvieron el estómago. Encontré pruebas de que Juliet había estado consultando con abogados especializados en casos de capacidad mental para personas mayores. Tenían un plan detallado para declararte legalmente incapaz y apoderarse de todas tus propiedades. Joseph, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante con expresión grave. Aurora, hay más. Esa noche, después de que te fueras del salón de baile, oí a Juliet hablando por teléfono con alguien. Decía que la anciana lo había arruinado todo, pero aún tenían un plan B. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Plan B? Repetí, sintiendo un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y rabia. Lucy me tomó la mano y la apretó suavemente. Tía Aurora, le han estado diciendo a todo el mundo que te has vuelto loca, que lo de la boda fue la prueba de que has perdido el contacto con la realidad. Están preparando un caso para que un juez declare que no puedes manejar tus propios asuntos. La magnitud de su traición se extendió ante mí como una herida infectada. No les bastó con humillarme públicamente, con planear despojarme de mi casa, con conspirar contra mí durante meses. Ahora intentaban usar mi justificada reacción a su crueldad como prueba de incapacidad mental. Era una maldad que superaba todo lo que había imaginado posible. Pero eso no es todo, añadió Amelia con voz temblorosa. He descubierto que Juliet ha estado difundiendo rumores en el vecindario sobre tu comportamiento errático. Ha visitado a varios de sus vecinos, sugiriéndoles que informen sobre cualquier cosa preocupante que observen en usted. La naturaleza sistemática de su campaña de difamación me dejó sin aliento. Carlos, que había regresado para nuestra reunión programada, entró en el apartamento en ese momento y encontró el ambiente cargado de tensión. Señora Hughes, veo que ya se ha enterado de algunas de las maniobras recientes, dijo con una expresión más seria que nunca. Tengo noticias adicionales que confirman lo que sus amigos han descubierto. Ethan presentó una petición preliminar ayer, dijo Carlos, sacando documentos de su carpeta. Solicita que un tribunal evalúe su capacidad mental basándose en lo que él llama comportamiento irracional y decisiones financieras erráticas. Ha proporcionado declaraciones juradas de varios testigos que estuvieron presentes en la boda. ¿Declaraciones juradas? Pregunté,
sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar la sorpresa. ¿Qué clase de declaraciones? Carlos consultó sus papeles antes de responder. Declaraciones que describen su injustificado arrebato emocional contra una joven pareja inocente. Declaraciones que caracterizan sus decisiones financieras como vengativas y destructivas. Declaraciones que sugieren que usted ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Lucy me apretó la mano con más fuerza. Tía Aurora, han convencido a varios invitados de la boda para que firmen declaraciones. La mayoría no entiende realmente lo que pasó esa noche. Solo vieron a una anciana atacando a los recién casados. Su voz reflejaba toda la frustración de alguien que había visto la verdad, pero se sentía impotente para hacerla prevalecer. Pero también tenemos buenas noticias, intervino Joseph con una sonrisa que contrastaba drásticamente con la gravedad de la situación. Resulta que hay más gente de tu lado de la que se imaginan. Sacó su propio teléfono móvil y me mostró una pantalla que me dejó atónita. Joseph, ¿qué es esto? Pregunté, mirando lo que parecía ser un vídeo de redes sociales con miles de visualizaciones. Aurora, ¿recuerdas que varios invitados estaban grabando esa noche? Pues bien, algunos de esos vídeos se han vuelto virales. La gente no está viendo a una anciana escandalosa atacando a una pareja inocente. Están viendo a una mujer digna revelando la verdad sobre años de abuso y manipulación. Amelia se inclinó para mirar también el teléfono. Aurora, los comentarios en estos vídeos son: la opinión pública es abrumadoramente favorable a usted. La gente elogia su valentía, su dignidad bajo presión, su decisión de establecer límites. Algunos comparten sus propias historias de abuso familiar. Se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la explotación de las personas mayores. Carlos asintió con aprobación. Esta respuesta pública será invaluable si el caso llega a los tribunales. Es difícil argumentar que alguien es mentalmente incompetente cuando miles de personas aplauden la lógica y la justicia de sus acciones. Su sonrisa profesional había regresado, sugiriendo que tal vez la batalla legal no sería tan unilateral como había temido inicialmente. Pero hay algo más que debe saber, dije, tomando una decisión que había estado considerando durante los últimos 3 días. Si Ethan y Juliet quieren jugar a esto, si quieren convertirlo en una batalla legal pública, entonces van a descubrir exactamente con quién se están metiendo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde había estado preparando mi propia carpeta de documentos. Durante estos 3 días, he estado en contacto con varios abogados especializados en abuso de ancianos. He estado documentando todo: las visitas intimidatorias, las amenazas implícitas, la conspiración para despojarme de mis bienes, incluso la bofetada que me dio Juliet. Saqué fotografías de mi mejilla hinchada, tomadas inmediatamente después de la boda, evidencia médica de la agresión física. Si quieren guerra, continué con una determinación que no sentía desde hacía décadas. La tendrán, pero será una guerra librada en mis términos, con mis recursos y con la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí misma, he decidido hacer algo que debí haber hecho hace años. Voy a contar toda mi historia públicamente. Voy a mostrarle al mundo exactamente lo que sucede cuando la codicia se disfraza de amor familiar. La sala se llenó de una nueva energía, la energía de personas que sabían que la justicia estaba de su lado y que tenían los recursos para hacerla prevalecer. 6 meses después de aquella noche que marcó un antes y un después en mi vida, me encontraba sentada en el estudio de televisión más importante de la ciudad, esperando a que comenzara la entrevista que contaría mi historia completa a todo el país. El programa Historias de una vida se había puesto en contacto con Carlos después de que los vídeos de la boda acumularan más de 2 millones de visualizaciones en las redes sociales. Mi historia se había convertido en un símbolo nacional de resistencia contra el maltrato familiar a las personas mayores. La periodista Catherine Díaz, una mujer respetada por su integridad profesional, repasaba sus notas mientras los técnicos realizaban los últimos ajustes de iluminación. Señora Hughes, me dijo con una cálida sonrisa, quiero que sepa que ha inspirado a miles de personas con su valentía. Durante estos 6 meses hemos recibido cientos de cartas de espectadores que han vivido situaciones similares. Muchas cosas habían cambiado. El caso legal que Ethan y Juliet intentaron construir en mi contra se derrumbó estrepitosamente cuando Carlos presentó pruebas de su conspiración para declararme incapaz.
No solo perdieron el caso, sino que además fueron multados por litigio frívolo y obligados a pagar mis honorarios de abogado, que ascendían a $45,000. La bancarrota que siguió fue rápida y devastadora. Ethan perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo público. Juliet había intentado montar un negocio de consultoría de imagen, pero los vídeos virales arruinaron su reputación profesional. Ahora vivían en un apartamento de una habitación en las afueras, trabajaban a tiempo parcial y luchaban por pagar sus deudas acumuladas. Salimos al aire en 5 minutos, anunció el director del programa. Miré las cámaras que pronto transmitirían mi historia a millones de hogares, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. A mi lado estaba Carlos, que había aceptado aparecer conmigo para explicar los aspectos legales del caso. Entre el público estaban Joseph, Lucy y Amelia, mis pilares de apoyo durante estos difíciles meses. Lo más doloroso de estos 6 meses había sido el completo silencio de Ethan. Tras perder el caso, no había hecho ningún intento por contactarme. No hubo llamadas pidiendo perdón, ni cartas explicando su comportamiento, ni reconocimiento de que sus acciones habían sido incorrectas. Era como si hubiera decidido que era más fácil odiarme que afrontar la realidad de lo que había hecho. Juliet, en cambio, había intentado contactarme varias veces. Sus mensajes habían pasado de amenazas legales a súplicas desesperadas de ayuda económica. El último mensaje, recibido apenas 2 semanas antes, decía: Aurora, sé que cometimos errores, pero somos familia. Ethan está enfermo de estrés y estoy embarazada. Por favor, no puedes permitir que tu nieto crezca en la pobreza. La noticia del embarazo me dolió profundamente. Iba a ser abuela, pero mi nieto crecería en un hogar lleno de resentimiento hacia mí. Sin embargo, había aprendido la lección más difícil de mi vida. No podía salvar a quienes no querían ser salvados. Intentarlo solo perpetuaba su comportamiento destructivo. Señora Hughes, empezaremos en 30 segundos, me informó Catherine. Respiré hondo y pensé en todas las personas que me habían escrito después de ver los videos, contándome sus propias historias de abuso familiar. Personas mayores cuyos hijos habían tomado el control de sus finanzas. Padres chantajeados emocionalmente por hijos adultos irresponsables. Abuelos amenazados con no ver a sus nietos si no les brindaban apoyo económico. Estamos en vivo en 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió y Catherine comenzó con una introducción que había ensayado a la perfección. Buenas noches y bienvenidos a Historias de una vida. Soy Catherine Díaz y esta noche nos acompaña Aurora Hughes, una mujer de 68 años, cuya historia ha conmocionado a la nación y ha puesto el tema del abuso familiar contra las personas mayores en el centro del debate nacional. Señora Hughes, continuó Catherine, dirigiéndose a mí, 6 meses después de los sucesos en la boda de su hijo. ¿Qué siente al saber que su historia ha inspirado a tantas personas? Su pregunta fue directa pero compasiva, permitiéndome comenzar a mi manera. Me siento agradecida, respondí, sintiendo cómo mi voz se estabilizaba al hablar. Agradecida de que algo tan doloroso como la pérdida de mi relación con mi hijo haya servido para ayudar a otras personas en situaciones similares. Durante meses, me sentí sola y confundida, preguntándome si yo era la que estaba equivocada. Ahora sé que lo que viví es más común de lo que cualquiera de nosotros querría admitir. Catherine asintió y consultó sus notas. Cuéntanos sobre los años previos a esa noche en que empezaste a darte cuenta de que algo no andaba bien en tu relación con tu hijo y su prometida. Era la pregunta que había estado esperando. La oportunidad de explicar cómo el abuso emocional y financiero se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Comenzó con pequeñas cosas, expliqué, recordando esas primeras señales que había ignorado por amor. Comentarios sobre mi edad, insinuaciones de que ya no podía cuidarme sola, presiones sutiles para que tomara decisiones que realmente los beneficiaban. El abuso familiar rara vez comienza con golpes o gritos. Comienza con la lenta erosión de la autoestima, haciéndote dudar de tu propia realidad. Carlos se inclinó hacia adelante para añadir el contexto legal. Lo que describe Aurora es un patrón clásico que vemos en los casos de maltrato a personas mayores. Los perpetradores, especialmente cuando son familiares, utilizan tácticas de manipulación psicológica antes de recurrir a formas más directas de coerción. Es insidioso porque se disfraza de cariño. Y en el momento de la revelación, Catherine preguntó,
¿Cuándo decidiste contar la verdad sobre tu situación financiera? Era la pregunta que sabía que llegaría, la que me obligaría a explicar la decisión más difícil de mi vida. La bofetada, respondí simplemente. Cuando Juliet me abofeteó en medio del salón de baile, delante de 130 personas, por negarme a entregarle las llaves de mi apartamento. Supe que había cruzado una línea que no podía ignorar. En ese momento comprendí que ya no se trataba de proteger a mi familia de las consecuencias de sus actos, sino de protegerme a mí misma para que no siguiera sufriendo maltrato. La entrevista duró 45 minutos y abarcó todos los aspectos de mi historia. Hablé sobre mi decisión de vivir con sencillez para proteger mi privacidad, sobre los años de apoyo financiero secreto que brindé, sobre la conspiración para declararme incompetente y sobre la batalla legal que siguió. Cada respuesta estaba diseñada no solo para contar mi historia, sino también para informar a otros sobre las señales de alerta y los recursos disponibles. Señora Hughes, dijo Catherine casi al final del programa, ¿tiene algún mensaje para su hijo si está viendo esta entrevista esta noche? Era la pregunta más difícil, la que tanto temía como esperaba. Miré directamente a la cámara, sabiendo que existía la posibilidad de que Ethan estuviera viendo. Ethan, si me estás escuchando, quiero que sepas que todavía te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero amar a alguien no significa permitir que abuse de ti. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por su conveniencia. Amar a alguien no significa convertirte en víctima de su avaricia. Las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para ti. Continué, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Pero solo si puedes afrontarlas como el hombre honorable que intenté que fueras. Solo si puedes mirarme a los ojos y asumir la plena responsabilidad de tus actos. Solo si puedes demostrar que has aprendido que la familia se construye sobre el amor y el respeto, no sobre el oportunismo y la manipulación. Y para todas las personas que nos ven y que reconocen su propia historia en la mía, añadí, dirigiéndome a un público más amplio, quiero que sepan que tienen derecho a ser tratados con dignidad, sin importar su edad. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su dinero, su hogar, su vida. Tienen derecho a poner límites a los familiares que los maltratan. Y tienen derecho a buscar ayuda cuando esos límites se violan. Cuando se apagaron las cámaras, el estudio estalló en aplausos del equipo de producción. Catherine me abrazó con lágrimas en los ojos. Aurora, esa fue una de las entrevistas más impactantes que he realizado. Esto va a cambiar vidas. Carlos asintió con orgullo, sabiendo que habíamos logrado algo más grande que ganar un caso legal. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento con Joseph, Lucy y Amelia, sentí una paz que no había experimentado en años. Había contado mi historia, había defendido mi verdad y había usado mi dolor para ayudar a otros. Sin importar lo que el futuro me deparara con Ethan, sabía que había hecho lo correcto. Aurora, dijo Lucy desde el asiento trasero, estoy muy orgullosa de ti. Has transformado la peor experiencia de tu vida en algo que protegerá a miles de personas. Sus palabras resonaron en mi corazón al llegar a casa. El apartamento que Juliet una vez tanto había anhelado, ahora se sentía de nuevo como un verdadero hogar. No porque hubiera ganado una batalla legal, sino porque finalmente había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Había descubierto que a veces la única manera de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. Y mientras me preparaba para dormir esa noche, supe que había dado el ejemplo más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca se es demasiado viejo para exigir dignidad. Y el verdadero amor a veces requiere las decisiones más difíciles. Mi historia había terminado, pero mi vida volvía a empezar. Han pasado 2 años desde aquella noche que dividió mi vida en un antes y un después. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el mismo balcón donde solía regar mis plantas y reflexionar sobre las humillaciones silenciosas que creía tener que soportar por amor maternal. Qué diferente se ve el mundo cuando por fin encuentras el valor de ponerle precio a tu dignidad. La mañana empezó como todas las de los últimos 18 meses, con una llamada de Carmen, la coordinadora de la Fundación Aurora Hughes para la protección de las personas mayores. Sí, decidí usar mi nombre para la organización benéfica que fundé con parte de mi herencia. Aurora, tenemos 23 casos nuevos esta semana, me informó Carmen con esa mezcla de tristeza y determinación
que caracteriza a quienes trabajamos en este campo. Todos siguen patrones similares. Hijos adultos que presionan a sus padres mayores para obtener propiedades o dinero. Cada caso que llega a mi escritorio es como mirarme en un espejo del pasado. Ayer revisé el caso de una mujer de 72 años, cuya hija la convenció de vender su casa por su propio bien, solo para descubrir que el dinero financió un negocio fallido y unas vacaciones en Europa. Anteayer, fue el caso de un hombre de 69 años al que sus gemelos chantajearon emocionalmente. Si no nos prestas $50,000, no volverás a ver a tus nietos. No se me escapa la ironía. He transformado mi peor experiencia personal en el propósito más significativo de mi vida. La fundación ha ayudado a más de 400 personas mayores a recuperar el control de sus finanzas, sus propiedades y, lo más importante, su autoestima. Contamos con abogados especializados, trabajadores sociales, psicólogos y una red de apoyo que ojalá hubiera tenido cuando me sentía tan sola y confundida. Joseph sigue siendo mi vecino más querido, aunque ahora también es vicepresidente de mi fundación. Sus 72 años están llenos de una energía renovada desde que empezó a dar conferencias sobre cómo detectar la manipulación familiar. Aurora, me dijo la semana pasada mientras revisábamos casos, nunca pensé que mis años dorados incluirían convertirme en... Soy detective de familias disfuncionales, pero es la mejor aventura que he vivido. Lucy se mudó al apartamento de al lado hace un año. Tras su divorcio, después de un matrimonio que duró solo 8 meses, decidió que necesitaba estar cerca de la persona más valiente que conoce. Trabajar como directora educativa de la fundación le ha dado un propósito que nunca encontró en su carrera como maestra tradicional. Tía Aurora, me dice a menudo, me enseñaste que a veces la verdadera familia no es de sangre, sino de quienes eligen respetarte incondicionalmente. El éxito de mi historia pública ha traído consecuencias inesperadas. El libro que escribí con la ayuda de un periodista de investigación se convirtió en un éxito de ventas nacional. Cuando el amor duele, una anciana se defiende. Ha vendido más de 200,000 ejemplares, y todas las regalías van directamente a la fundación. Las cartas que recibo de los lectores son testimonios vivientes de que mi experiencia resonó en miles de hogares donde el silencio había sido la norma. Carlos sigue siendo mi asesor financiero, pero ahora también es el contador principal de la fundación. Su experiencia en el manejo de los aspectos legales de mi confrontación con Ethan se ha convertido en una ayuda invaluable para otros en situaciones similares. Señora Hughes me dijo durante nuestra reunión mensual, hemos recuperado más de $3 millones en propiedades y ahorros que familiares abusivos habían obtenido ilegalmente. La pregunta que todos me hacen, la que surge en cada entrevista y en cada conversación profunda, es si extraño a Ethan. La respuesta es compleja y dolorosa. Extraño al niño que fue, al joven que mostró destellos de bondad y honor. Extraño la ilusión de la familia que creía que teníamos, pero no extraño los últimos años de manipulación, chantaje emocional y falta de respeto sistemática. Ethan intentó contactarme exactamente 3 veces durante estos 2 años. La primera fue 6 meses después de la entrevista televisiva, cuando aparentemente algunos compañeros de trabajo vieron el programa y comenzaron a tratarlo diferente. La segunda fue cuando nació su hijo, mi nieto Oliver, hace 14 meses. La tercera fue hace 3 meses, cuando Juliet lo dejó, llevándose al bebé y la mitad de sus escasas pertenencias. Cada vez que llamaba, era para pedir ayuda económica, nunca para ofrecerla. Una disculpa sincera o reconocer el daño causado. Su forma de pensar sigue siendo la misma. Ve sus problemas como injusticias externas, no como consecuencias de sus decisiones. La última conversación duró menos de 5 minutos y terminó cuando me dijo, Mamá, tu orgullo es más importante que tu nieto. Le respondí con una claridad que me sorprendió. Ethan, mi dignidad es tan importante como la de mi nieto, y espero que algún día aprenda esa lección mejor que tú. Era la primera vez que le colgaba el teléfono a mi hijo. Y también fue extrañamente liberador. El tema de Oliver, mi nieto, es el único que todavía me hace llorar. Tiene 14 meses y no me conoce. Cuando Juliet se fue, se llevó todas las fotos de la familia, incluidas las pocas que tenía de él. He creado un fondo fiduciario para su educación universitaria, administrado por Carlos, que estará disponible cuando cumpla 18 años, independientemente de la relación que tengamos para entonces.
Quizás, me dice Amelia durante nuestras cenas semanales, cuando Oliver sea mayor, busque sus propias respuestas sobre lo que pasó en su familia. Quizás encuentre el valor para conocer a su abuela personalmente. Amelia se ha convertido en mi confidente más cercana, sobre todo porque ella también tuvo que poner límites difíciles a familiares tóxicos hace una década. Lo que más me sorprende de estos 2 años es cuánto ha mejorado mi salud física y mental. Durante los últimos años con Ethan y Juliet, desarrollé insomnio crónico, dolores de cabeza constantes y una ansiedad que me mantenía en un estado de alerta permanente. Mi médico dice que mis análisis actuales muestran los niveles de estrés de una mujer 10 años más joven. Aurora, me dijo el doctor Hernández durante mi último chequeo. Es impresionante cómo responde el cuerpo cuando eliminamos las fuentes de estrés tóxico. Tu presión arterial es perfecta. Duermes de maravilla. Incluso tu postura ha mejorado. Tiene razón. Camino más erguida. Mi voz suena más firme y mis manos ya no tiemblan al tomar decisiones importantes. La floristería donde trabajaba cerró hace un año, pero encontré una nueva pasión en el huerto comunitario que ayudé a crear en el edificio. Enseño a otros residentes mayores sobre plantas medicinales y técnicas de cultivo orgánico. Es una actividad que me conecta con la tierra y con personas que aprecian la sabiduría acumulada en lugar de verla como obsolescencia. Mi rutina actual incluye 3 días a la semana en las oficinas de la Fundación, 2 días visitando los hogares de personas mayores que necesitan apoyo emocional y fines de semana dedicados a escribir mi segundo libro. Este se centrará en estrategias prácticas para detectar y prevenir el abuso financiero familiar, basadas en los casos que hemos gestionado. El apartamento que una vez fue un foco de avaricia, ahora es un espacio de paz y creatividad. He convertido la antigua habitación de Ethan en una oficina donde recibo a personas que necesitan orientación. Las paredes están llenas de cartas de agradecimiento, fotos de familias a las que hemos ayudado a reconciliarse de forma sana y diplomas de las universidades donde he impartido clases. Una de las experiencias más gratificantes de este periodo ha sido convertirme en mentora de otras mujeres mayores, que se enfrentan a situaciones similares. Margaret, de 74 años, llegó a la fundación hace 6 meses después de que su hijo vendiera su coche sin permiso para pagar deudas de juego. Trabajamos juntas durante 3 meses y la semana pasada me envió una foto suya sonriendo en su coche nuevo, que compró con sus ahorros tras recuperar el dinero legalmente. Aurora Margaret me escribió en su carta: me enseñaste que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Me enseñaste que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderse. Sus palabras me recordaron por qué todo este dolor valió la pena. Reflexionando sobre estos 2 años, entiendo que mi historia no tiene el final feliz tradicional, en el que toda la familia se reconcilia y vivimos felices para siempre. Pero tiene algo mejor: autenticidad, dignidad recuperada y un propósito que trasciende mi dolor personal. He aprendido que, a veces, la mayor demostración de amor propio es alejarse de quienes insisten en «te lastimarás». Si pudiera enviar un mensaje al pasado, a la Aurora que entró en ese salón de bodas hace 2 años, le diría: ten valor. Lo que está a punto de suceder será doloroso. Pero al otro lado te espera una vida más auténtica de lo que jamás imaginaste. La paz te espera. La paz que nace de saber que nunca más permitirás que nadie te trate como si fueras desechable. Esta noche, al terminar de escribir estas reflexiones, miro hacia el futuro con renovada esperanza. Mañana tengo una reunión con senadores para hablar sobre una nueva legislación que proteja mejor a las personas mayores del abuso familiar. La semana que viene inauguraré el tercer centro regional de la Fundación. El mes que viene comenzaré una serie documental sobre este tema que se transmitirá a nivel nacional. Mi vida a los 70 es más rica, más significativa y más auténtica que a los 68. He aprendido que el fin de una relación tóxica no es una pérdida, sino una liberación. He descubierto que la verdadera familia se elige tanto como se hereda, y he comprobado que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia historia. Cuando me preguntan si me arrepiento de lo que hice aquella noche, mi respuesta siempre es la misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta.
Muchísimas gracias por tu apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con cariño y respeto.